La Boca, Callejón, Vuelta de Rocha, Bodegón, Genaro y su acordeón. Canzoneta gris de ausencia, cruel malón de penas viejas, escondidas en las sombras del figón. Dolor de vida, oh mamma mía. Hola a todos, lo que escuchaban recién era la canzoneta gris de ausencia, que canta siempre el abuelo durante toda la obra, y en castellano, ¿sí? En español, para que puedan un poquito tener más idea de qué está diciendo este señor, o qué dice la canción, que sin duda ha sido fuente de inspiración para cosas. Ponemos un poquito más. Tengo blanca la cabeza y yo siempre en esta mesa, aferrado a la tibieza del alcohol. Cuando escucho Sole Mío. ¿Cómo les va? Espero que bien, cuidándose y haciendo la cuarentena. Chicos queridos, quería cerrar un poquito el trabajo práctico número 1 con algunas aclaraciones, sobre todo con respecto a la metodología que tenemos que usar para hacer el análisis de una obra de teatro, el estudio de los personajes, la contextualización, el marco histórico, social, político, económico, todo lo que tiene que ver con una obra de teatro. El teatro es eso, un registro constante del devenir de las sociedades, de las culturas, y no es tarea fácil, pero tampoco imposible, ¿sí? Como les dije en la consigna, la confección del argumento es la reconstrucción de la historia, es una interpretación, es un ordenamiento de los hechos desde el pasado hacia el presente y futuro si hubiese datos de futuro. Para ello tenemos que ser muy observadores, estar muy atentos, y prestar atención, mucha atención a todo lo que dicen los personajes, ¿sí? Yo acá atrás me hice un machete para no hacer tan largo el video. Les voy a comentar un poquito cómo sería el método. Ustedes tienen que agarrar un lapicito, una lapicera, una hoja e ir anotando los datos que los personajes les van brindando, ¿sí? Por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, pero de todas maneras seguramente se está escuchando bien. La obra de teatro Gris de Ausencia fue escrita y estrenada en 1981. Entonces nosotros tenemos que tomar esa fecha como presente, ¿sí? Allí está ubicada la acción. En ese año se desarrolla la acción, ¿sí? Entonces lo tenemos que tomar como presente, ¿ok? La acción transcurre en Roma. Hay muchos indicios que nos hacen dar cuenta de que transcurre en Roma, ¿sí? Por ejemplo, el personaje de Chilo dice que hace 20 años que le compra el diario a un canilla, a un diariero italiano, a un tano, ¿sí? Y protesta diciendo que los italianos lo tratan mal, que lo insultan, que etcétera, etcétera. Si nosotros decimos que este personaje hace 20 años que le compra el diario, Clarín, al Tano, tenemos que asumir que ellos llegaron a Italia en 1961. Si la obra transcurre en 1981, 20 años atrás, 1961. Ellos llegaron a Italia en 1961, ¿ok? Frida dice que tenía menos de 4 años cuando dejó Argentina. O sea que si yo quiero saber la edad de ese personaje, no tengo más que sumar. Menos de 4 más 20, tiene 23, casi 24 años el personaje de Frida, ¿sí? El abuelo duda de su edad, le pregunta a Chilo cuántos años tiene para sacar la cuenta de cuántos años tenía
o tiene su amigo que dejó en Argentina, don Pascual, Chilo le dice: tenés 85 años. Si ahora en 1981 el abuelo tiene 85 años, quiere decir que él nació en 1896. Y si la obra dice, él dice, el abuelo, que fue a la Argentina, llegó a nuestro país cuando tenía 20 años. O sea que ha llegado en 1916. ¿Sí? Dijimos que llega en 1916, vuelve en 1961, porque dijimos que habían llegado a Italia en 1961, y hoy en este presente está en el 1981. Fíjense ustedes en la época. La Primera Guerra Mundial se desarrolla entre 1914 y 1918. O sea que podríamos decir que esta familia, este personaje con su familia, vino a Argentina huyendo de los horrores de la guerra. Muchos venían para hacer fortuna y otros escapando de la guerra. ¿Sí? Y por el periodo en que él vivió en Argentina, desde el 16 al 61, ha tenido que vivir una importante época de dictadura militar, que se llamó la Revolución Libertadora. Fue un golpe cívico-militar que se dio en el 55 y duró hasta el 58. ¿Sí? Ahí fue cuando lo derrocan a Perón. ¿Sí? No sé si se dieron cuenta que en el monólogo final él nombra mucho a Perón y, o sea, lo nombra el general, nombra a su esposa que era rubia, a veces lo confunde con el Duce, que fue otro líder militar pero italiano, que tiene que ver con un protagonismo importante en la Segunda Guerra Mundial, pero ya en la primera Mussolini era un joven conocido, ¿sí? Y luego del 58 hay un periodo cortito de democracia y en el 62 se va a dar otro golpe cívico-militar. Ellos se van en el 61, quizás porque las condiciones económicas, políticas, sociales ya eran desfavorables en nuestro país. ¿Sí? Probablemente eso los haya impulsado a volverse a Italia. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a tomar un poquito el monólogo del abuelo, que no son más de 13, 14 renglones el monólogo, ¿sí? Con un buen margen de la hoja, o sea que es un texto corto, no es tan largo. Si dejamos de lado todas las veces que canta el abuelo, esa canzoneta Gris de ausencia, él tiene muy poca intervención, pero importante, ¿sí? Fíjense lo que dice en el monólogo final el abuelo. Empieza imaginándose que está con don Pascual y le dice: juega usted, don Pascual, haciendo de cuenta que está en Argentina, cuando en realidad dijimos que está en Roma ya, pero el abuelo tiene problemas de senilidad, ella confunde pasado con el presente, confunde Argentina con Italia, confunde el Coliseo romano, las ruinas del Coliseo romano con la cancha de Boca, confunde la Plaza Venecia en Italia con el Parque Lezama en Buenos Aires. Pero por momentos tiene cierta lucidez que lo conecta mucho con sus sentimientos, ¿sí? Entonces, dice el principio del monólogo: juega usted, don Pascual, ¿sí? Se ve que juegan al truco, porque dice por ahí en algún momento espada es triunfo, ¿sí? Podemos imaginar que jugaban al truco debajo de los árboles, dice. Dice: siempre íbamos a la plaza, al Parque Lezama. Dice: con mi babo, mia mamma y mi hermano Angelito. No hace falta saber italiano para darse cuenta de que aquí está haciendo referencia a su familia, su papá, su mamá y su hermano Angelito. Tutto íbamos al Parque Lezama, dice él. Todos íbamos al Parque Lezama. Entonces dice: y el Duce salía al balcón. Acá está haciendo referencia a Mussolini. La plaza llena de gente, dice el abuelo. Y el general hablaba
y nos diceva, nos decía. Acá ya cuando dice general está hablando de Perón, ¿sí? Acuérdense del contexto del marco histórico que hemos desarrollado recién. Descamisados del trabajo a casa y de casa al trabajo. Esa frase hace mención en Perón, en un discurso, dice esa frase, que es muy recordada históricamente. Luego dice, y ella era rubia y joven, y nos decía, cuídenlo al general. ¿Quién era esta rubia esposa del general? Si estamos diciendo que es Perón, era Evita, una figura de talla internacional, ¿no? No sé si todos saben, pero unos británicos escribieron la ópera rock Evita, que la ha paseado por todos los escenarios y todos los cantantes del mundo. Todo el mundo sabe las canciones de la ópera rock Evita. Y después el duce preguntaba, dice, ¿qué prefieren? ¿Pan o cañones? ¿Pan o canune? Acá vuelve a hacer referencia a Mussolini. Y esta frase, ¿qué prefieren? ¿Pan o cañones? También es parte de un discurso que Mussolini da en su época y que hacía referencia a eso. ¿Qué quieren? ¿Comer bien o que compremos armas para ver si levantamos un poquito la nación? Hay que ver también el marco histórico de Italia en aquella época. Y nosotros le gritábamos, dice el abuelo, leña, general, leña. Acá vuelve a retomar la Plaza de Mayo, ¿sí? Porque aquí había un problema en aquella época, que los comerciantes y los empresarios no respetaban los precios máximos, entonces cobraban a la gente cualquier cosa. No sé si les suena parecido con lo que está pasando hoy, ¿sí? Y hoy y también en el último gobierno popular, también de los Kirchner, que trataban de regular los precios máximos para que la gente no fuera asaltada por los comerciantes, pero que parece que viene de muy lejos este tema y que es muy difícil de resolver. Entonces, la gente en la plaza le gritaba, ¿qué hace? Porque el Perón que decía, ¿qué hacemos con esta situación? Que los comerciantes no quieren respetar los precios máximos. Entonces la gente le gritaba, leña, 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 que los bajaran. Entonces Perón les dice, bueno, empiecen ustedes a dar leña en ese caso. Otra parte de un discurso de Perón, ¿sí? Y luego ya empieza a hablar del viaje. Dice, Madopo, o sea, después me tomé el barco, ¿sí? Y el barco se movía. Y mi hermano Angelito me decía, a la Argentina vamos a hacer plata, mucha plata. En Argentina vamos a hacer plata, vamos a ganar mucha plata. Porque la intención de los inmigrantes siempre fue venir a hacer fortuna rápidamente y volver a sus países. Y sin embargo, muchas veces la realidad era totalmente distinta. Acá no había ni siquiera infraestructura para recibirlos, ¿sí? No tenían dónde vivir, dónde dormir. ¿No? Por eso surgen los conventillos en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, donde eran unas casas enormes de 2 plantas por lo general, donde en cada habitación vivía una familia entera y todos compartían el patio del conventillo y el baño. Entonces, luego de que él tiene este recuerdo del viaje cuando viene con su hermano Angelito, dice, vamos a hacer mucha plata y después volvemos a Italia. Así decía mi hermano Angelito, que Dios lo tenga en la santa gloria. ¿Qué quiere decir cuando uno dice que Dios lo tenga en la santa gloria? Que se murió, ¿verdad? Vamos interpretando bien. Una tarde de sol se cayó del andamio. Sigue cantando la canzoneta.
Y luego dice, ¿cuándo vamos a volver a Italia? Don Pascual, ¿cuándo vamos a volver a Italia? Acá la confusión de que cuando él está en Italia quiere volver a Argentina y cuando se piensa que está en Argentina o cuando estuvo en Argentina querían volver a Italia es la contradicción del migrante, ¿sí? Ese desarraigo, ese extrañar a su tierra, a los amigos que hace, a la vida que ha tenido en determinado lugar, es una constante nostalgia, que es lo que transmite un poco la canción Canzoneta Gris de Ausencia. Una constante nostalgia y bueno, se ve plasmado acá en este monólogo final del abuelo, ¿sí? A pesar de la confusión de que quiere volver a Italia ya estando en Italia. ¿Se dan cuenta? Él porque está perdido en este momento. Sin embargo, un rato antes quería volver a Argentina para jugar con Don Pascual en el Parque Lezama debajo de los árboles. Bueno, chicos queridos, espero les haya aclarado un poco el panorama y dicho esto, ¿cómo tendrían que empezar el argumento? Si el argumento es un ordenamiento histórico del pasado al presente y futuro, ¿qué tendríamos que decir? La obra cuenta la historia de una familia que viene desde Italia hacia Argentina, vienen en barco, el abuelo que en ese entonces tenía 20 años, viaja con su mamá, su papá, su hermano Angelito, se instalan en el barrio de La Boca, la obra también lo dice, viven la época política interesante esta de Perón, ¿sí? Y acá entró con la reconstrucción, que no lo dice, pero se da a entender. El abuelo forma una familia, se casa, el hermano Angelito muere. Fíjense la contradicción. Angelito soñaba con hacer mucha plata, termina trabajando en la construcción y se cae de un andamio y se muere, ¿sí? El abuelo no solamente tiene esos dos hijos, Chilo y no me acuerdo cómo se llama ahora el nombre del otro hermano, tiene dos hijos, se casan, Dante, el otro hijo, se casa con Lucía, tiene dos hijos, ¿sí? Y recién allí deciden volver al país de origen del abuelo, porque los demás ya son argentinos, ¿se entiende? Es el único que puede volver, y a los 65 años, ¿sí? Bien, ese es más o menos, de allí tengo que partir para yo empezar a confeccionar el argumento, ¿sí? Luego puedo contar todo lo que está sucediendo allí, con esta familia que está desintegrada, que al llegar a Italia se instalaron, pusieron un restaurante. Cuando digo que el abuelo fue el único que pudo volver, hago referencia al único de aquel primer grupo que vino desde Italia a Argentina. ¿Se entiende? Luego los hijos de Dante y Lucía, o sea, los nietos del abuelo, tampoco se han quedado en Italia. Ellos volvieron a migrar, se quedaron en Europa, pero a otros países se fueron. Frida a Madrid, España, y Martincito se fue a Londres, Inglaterra, Gran Bretaña. Y lo quiero aclarar porque por ahí a algunos se les hace lío y me ponen que se volvió a América porque se fue a Estados Unidos y habla inglés. ¿Por qué habla inglés? No, a ver, siempre tratemos de, si tenemos dudas, consultamos, googleamos, preguntamos al profe, ¿sí? Vieron que acá interviene todo, historia, geografía, literatura, sociología, política. El teatro abarca todos estos aspectos de la sociedad. Bueno, seguramente me queda algo en el tintero, pero sigo respondiendo dudas, consúltenme, escríbanme, coméntenme y seguimos trabajando. Hay quienes entregaron el trabajo, algunos tienen que reformularlo, porque no cumplen con la consigna, ¿sí? Pero es parte del aprendizaje, ¿sí? No decaigamos en el ánimo, sino que sigamos peleándola, ¿ok? Bueno,
Saludos, que anden bien. Senza mamma, senza amore, siento un frío aquí en el cuore que me llena de ansiedad. Ser el alma de mi mamá que dejé cuando era un niño. Llora, llora, sole mío, que yo también quiero llorar. La boca callejón vuelta de rocha.